En la noche del Boxing Day, es decir, el 26 de diciembre, Katie Briscoe, de 19 años, estaba cuidando a sus sobrinos. Ella sentía pura adoración por ellos. Para ella, eran su vida y su mundo, y así fue hasta su final. Ya pasadas las 9 de la noche, alguien llamó a la puerta. Era evidente que la persona que llamó a la puerta aquella tarde era alguien a quien Katie conocía y con quien se sentía tan cómoda como para dejarla entrar en la casa de su hermana. Pero al abrir la puerta, Katie no sabía que estaba dejando pasar a la muerte. En aquella noche, comenzó nuestro calvario. No podía creer que fuera real, porque no tenía ningún sentido. La investigación policial llevada a cabo en torno al horror desatado la noche del Boxing Day reveló que Katie había quedado atrapada en un perverso mundo virtual. Era una red de engaños muy compleja, pero cuanto más investigábamos, más nos dábamos cuenta de que era una fantasía enfermiza y perversa. Una red social con un lado oscuro, donde nadie era lo que parecía, y nadie era de fiar. A Boreham Wood, al sur de Hertfordshire, lo bautizaron como el Hollywood británico por su proximidad a los estudios Elstree. También fue la ciudad que Joy Briscoe convirtió en su hogar en 1994, cuando se trasladó desde Londres con sus dos hijas, Sabrina, de 13 años, y Katie, de apenas 1 año y medio. Se podría decir que mucha gente tiene altibajos, pero Katie era siempre igual, era ella misma, muy humilde, tranquila y pacífica. Katie nunca jamás me dijo de nadie, no me gusta tal persona, o esa otra persona tiene defectos, siempre estaba contenta. Era una chica feliz. A Katie nunca le interesó ir a discotecas, ni probar el tabaco o el alcohol. Ni siquiera tenía interés por maquillarse. Lo único que le interesaba en este mundo eran sus estudios, ir a la iglesia y también su familia. Pasaron 7 días después de que el Señor golpeó el río. Desde muy joven, Katie se involucró con toda su alma en la iglesia local. Le tenía mucho cariño a Katie. Era alguien con un gran corazón. Cada domingo, ella llegaba a la iglesia con una gran sonrisa. Se sentaba al fondo, en el último banco, con otras chicas y el resto de la congregación. Todo el mundo la adoraba. Era una persona muy querida. En 2007, cuando Katie tenía 15 años, llegó al mundo su primera sobrina, y 1 año más tarde se unió a la familia un nuevo miembro, su sobrino. Siempre estaba deseando estar con ellos. Sentía la necesidad de verlos todos los días, o incluso me pedía si podía cuidar de ellos, daba igual que yo ya estuviese en casa. Creo que quería hacernos ver que ya no era la pequeña, y que ya no teníamos que estar tan pendientes de ella, así que optó por tomarse las cosas con calma. Además de ser una tía abnegada, Katie derrochaba creatividad y ponía pasión en lo que le gustaba. Tenía un talento especial para el arte. Estaba todo el tiempo dibujando bocetos. De hecho, cuando cumplías años, te decía, si no te importa, te dibujaré algo, porque yo prefiero regalar cosas que tengan un toque más personal. Y dibujaba algo que relacionaba con nosotros. Siempre estaba dibujando. La forma en la que prefería expresar sus emociones era a través de su arte. Al terminar sus estudios en 2008, Katie se matriculó en la Universidad West Herts de Watford, para transformar así su talento artístico en una carrera profesional. Tenía mucha dedicación. Derrochaba motivación en lo que se proponía. Y eso hizo que en poco tiempo destacase en la universidad. En el año 2010, Katie comenzó a estudiar una licenciatura en diseño gráfico e ilustración, tras haber obtenido un diploma en la carrera de arte y diseño de la Fundación BITEC. En la universidad, conoció a un joven llamado Tony Busby. Tony Busby era un joven de 18 años que había empezado la universidad en 2009. Cursaba un BTEC en arte y diseño, pero se especializó en artes gráficas. Katie y Tony no estaban en el mismo curso. Pero teniendo en cuenta que ambos cursaban asignaturas parecidas, creemos que habrían coincidido varias veces en su día a día dentro de la universidad. Además de convertirse en amigos en la universidad, también cultivaban su amistad virtualmente a través de Facebook, algo que suele ocurrir con mucha frecuencia en la sociedad actual. A través del contacto en esta red social, ambos llevaron su relación al siguiente nivel. En la primavera de 2011, a través de un mensaje de Facebook,
Tony invitó a salir a Katie. Katie, me preguntaba si alguna vez querrías ir al cine conmigo. Creemos que Tony y Katie tuvieron su primera cita en abril de 2011. Según sabemos, ese día fueron juntos a ver una película al cine. La relación entre Katie y Tony siguió desarrollándose, pero la pareja la mantuvo en secreto. Nos vemos mañana en la universidad. Genial. Una última cosa. Mantengamos lo nuestro en secreto, por ahora. Los amigos de Katie decían que ella era bastante reservada en todo lo que tenía que ver con su relación con Tony. Si le preguntaban cómo iban las cosas, ella se limitaba a decir que bien. En realidad, nunca estuve del todo segura de que Katie tuviera una relación amorosa con nadie. A veces conversábamos por la noche y le preguntaba, Katie, ¿tienes novio? Y ella decía que no. Otras veces yo le decía, Katie, sé que tienes novio. Y ella solo se reía. Yo no sabía si le hacía sentir incómoda hablar de ese tema o si solo se comportaba como la típica adolescente. Y debido a su relación con Tony Buzbee, Katie descubrió que estaba haciendo nuevos amigos en Internet. La gente que Tony conocía empezó a enviarle solicitudes de amistad en Facebook. En un corto periodo de tiempo, desde mediados del 2011 hasta finales de ese mismo año, 4 usuarios diferentes, que decían ser amigos de Tony Buzbee, se pusieron en contacto con Katie. Estos 4 individuos se llamaban Dan3, Sim o Cynthia Darwin, Sam Prune y Crystal Stengard. Todos la agregaron como amiga, y le preguntaron si era la persona con la que su amigo estaba saliendo. Y sabemos que Tony, Katie y esas otras 4 personas participaron en conversaciones por Facebook. A través de Tony, Katie tenía un nuevo círculo de amigos. En la vida real, ella nunca había conocido a ninguno y sabía muy poco de todos ellos. Pero al aceptar cada una de esas solicitudes de amistad, Katie no tenía ni la más mínima idea del peligro que estaba dejando entrar a su vida. Estamos en julio de 2011. Katie Briscoe, de 19 años, está a punto de terminar su primer año de estudios de arte en la Universidad West Herts de Watford. También había empezado a salir con un estudiante, Tony Buzbee, de 18 años. Pero la pareja mantuvo su relación en secreto. Katie hablaba de Tony Buzbee con sus amigas, pero no entraba en muchos detalles, y sus amigas sabían muy poco de él. Aunque Katie y Tony parecían mostrarse muy reservados sobre su relación, sabemos que Katie le había confesado a una de sus amigas que estaba perdidamente enamorada de él. Siempre estás pegada a esa cosa, Katie. Katie prefirió no contarle nada a su familia sobre su nuevo novio. ¿Estás bien? Mucho mejor que bien. Me dio la impresión de que estaba saliendo con alguien, pero por alguna razón que todavía desconozco, ella prefería ocultarlo. 5 minutos. Bueno, No quería hablar de él. sin que la familia de Katie lo supiera, no solo tenía un novio secreto, sino que era amiga en Facebook de 4 personas que no conocía en persona, pero que él le había presentado virtualmente. La primera solicitud de amistad que Katie aceptó fue de alguien llamado Dan3. ¿Eres la Katie que sale con Tony? Bueno, yo soy Dan. ¿No te ha hablado de mí? Dan3 se presentó como un buen amigo de Tony Buzbee y le preguntó si había oído hablar de él en alguna ocasión. Cierta información obtenida a través de Facebook daba indicios de que Dan3 estaba implicado en actividades delictivas como la distribución y el consumo de sustancias ilegales. Dan3 empieza a dar una imagen de Tony Buzbee distinta de la que Katie podría tener en ese momento de su relación. Pero uno de los amigos de Tony tenía especial interés en conocer más de su nueva novia. ¿Cuántos años tienes? Katie también se hizo amiga de Cynthia Darwin, conocida como Sin. Era una chica de 19 años de Camden, Londres. Así que ahora estás con una artista, ¿no? Al parecer, Tony Buzbee y Sin Darwin habrían mantenido una relación más allá de la amistad en el pasado. Los mensajes daban a entender que tenían una relación intermitente y que había una historia inacabada entre ellos. Según sus mensajes de Facebook, Sin Darwin parecía estar interesada en reavivar su romance con Tony Buzbee. Dije que no. Vamos, No quiero, estoy con ella. pero ahora estaba con Katie. En una relación que habían preferido ocultar a sus familias. Sin embargo, en el verano de 2011, la hermana mayor de Katie conoció al novio secreto de su hermana por accidente. Cuando me disponía a bajar las escaleras de mi casa, vi a Katie parada, frente a la puerta de entrada. Hola, Pensé que estabas en el trabajo. hoy justo terminé temprano. Me quedé allí de pie parada, y en ese momento no tuvo más remedio que presentármelo, porque yo no me había movido. Tony, ella es mi hermana. Encantada de conocerte. Lo mismo digo. Después de habernos presentado todos oficialmente, ambos entraron en mi casa,
y él tomó asiento en el sofá, que estaba debajo de la ventana, y tanto su presencia, como él mismo, me hacían sentir bastante incómoda. Yo tenía que subir al piso de arriba. Estuve allí un par de minutos, y cuando volví a bajar, ya se había ido. Para ser totalmente honestos, me pareció un comportamiento bastante extraño, y a su vez, extremadamente grosero. Y cuando la madre de Sabrina y Katie, Joy, se topó con el nuevo novio de su hija menor, tampoco tuvo una buena impresión. Un día, estaba caminando tan tranquila por la calle, en Boreham Wood, y vi a una pareja caminando hacia donde yo estaba. Yo soy corta de vista, así que ni siquiera me di cuenta de que esas dos siluetas eran Katie y este chico, hasta que se acercaron a mí, y entonces Katie me saludó y me dijo, «Hola mamá». Me quedé sorprendida cuando vi que el muchacho siguió con su marcha un par de pasos, y entonces se detuvo. Tras haber visto eso, me fui con la sensación de que se me había faltado al respeto, y más sabiendo quién era yo. Cuando volví a casa, Katie ya estaba allí. Así que aproveché y le dije, ¿quién era ese chico con el que estabas? Nadie, un amigo de la universidad. No dijo nada más al respecto, y nunca terminó de responder a mis preguntas sobre ello. Tony Buzbee no había causado una buena primera impresión a la familia de Katie, y ellos estaban decididos a averiguar más sobre este nuevo y misterioso novio. Empecé a preocuparme, y esta vez en serio. Mis preguntas se volvieron un poco más intrusivas, y sus respuestas un poco más vagas. ¿Y el chico con el que viniste? No obtuve gran respuesta. Simplemente un chico, un amigo de la universidad. Mientras su familia se preocupaba, Katie seguía hablando con sus nuevos amigos, que había conocido a través de Tony, Dan 3, Sin Darwin, Saint Plum y Crystal Stenger. La mayor parte del contenido de las conversaciones de ese grupo de amigos en Facebook giraban en torno a la ingesta de alcohol, el consumo de drogas y en salir de fiesta lo máximo posible. En ese momento, Tony quiso distanciarse de esas prácticas y de ese estilo de vida. Te encantaba mi forma de ser. Pero la gente cambia, algunos crecimos. Lo hizo para impresionar a Katie, ya que no quería que ella pensara que estaba involucrado en ese tipo de conductas malsanas. Katie nunca había conocido en persona a nadie del círculo íntimo de Tony. Sin embargo, una de sus amigas estaba desesperada por conocerla. El 9 de diciembre de 2011, Sin Darwin envió un mensaje a Katie para organizar una reunión entre los tres. Sin, Katie y Tony pretendían verse las caras al fin. He intentado que Tony accediera a dejarme conocerte. Por fin lo ha hecho, así que, cuando estás libre, me muero de ganas de conocerte en persona. Sin Darwin parecía haber tenido en el pasado una imborrable historia romántica con el novio de Katie, y por lo visto, estaba ansiosa por conocer a su sustituta. Sin, Tony y Katie quedaron en encontrarse la noche del 23 de diciembre. Si tuviera que describir el lugar del encuentro, lo haría como boscoso y alejado. Pero Sin Darwin se esforzó mucho en intentar justificar ese extraño lugar de encuentro como su elección final. Tony y yo solemos ir a este campo, la pasaremos bien. Está cerca de Boreham Wood, pero no hay nada alrededor, por lo que podemos hacer todo el ruido que queramos, y nunca hay policía. ¿El motivo de Sin Darwin para querer conocer con tanta insistencia a Katie era real, o su verdadera intención tenía un tono más siniestro? Un lugar aislado, boscoso y oscuro. En resumidas cuentas, no me parece el emplazamiento más común para una reunión social. El 22 de diciembre, ultimaron entre todos los preparativos para la reunión del día siguiente. Nos vemos a las 8:30. Katie, podemos vernos antes. El plan estaba en marcha. Pero así como mantuvo en secreto su relación con Tony Buzbee, Katie tampoco le contó a su familia sobre la reunión. Era viernes. Solemos hacer noche de películas, en la que nos quedamos en casa y pedimos comida. ¿Pedimos comida china, Katie? Me dijo que no pidiera comida para ella. Me sorprendió y entonces le contesté, ¿por qué no? ¿Entonces qué vamos a comer? Y me contestó que tenía previsto ir a casa de una amiga esa noche. Entonces paré a pensar un momento y le dije, te llevo. Perfecto, yo te llevo. No te preocupes por mí, iré dando un paseo. Y le contesté, estoy segura de que mientes, en realidad vas a ver a tu novio. No. Ella dijo, estás equivocada, no voy a ver a mi novio. Y le respondí, pues yo creo que lo que de verdad vas a hacer es ir a verlo a él. Nos vemos luego. Aunque se negó a confirmar a dónde iba realmente, Katie salió de casa de Sabrina y se fue a buscar a Tony, como habían acordado. Perdón por llegar tarde. Sabrina no paraba de hacerme preguntas. Sabía que vendría a verte y no me dejaba salir en paz. No hay problema, vámonos. Lo siento. Que no pasa nada, vamos a llegar tarde.
Katie y Tony se dirigieron al lugar donde los tres habían acordado verse. Pero cuando llegaron, no había ni rastro de la exnovia de Tony. ¿La ves? La pareja estuvo esperando por Sin en la oscuridad de aquella fría noche de diciembre. Seguro que no puede estar muy lejos. Cynthia. Me atiende el contestador. Katie. A la mañana siguiente, cuando Sabrina se despertó, Katie no estaba donde siempre solía estar. No estaba en la cama. Cuando bajé las escaleras y la vi, estaba acostada en el sofá. Katie. Buenos días. ¿Qué haces aquí? Y me dijo, llegué y me puse a trabajar un poco en mi portátil. No le di mayor importancia. La realidad era que Katie había estado en línea, manteniendo una conversación por Facebook. Lo siento muchísimo, Katie. Soy una estúpida. Debes odiarme. En las primeras horas de la mañana de Nochebuena, Sin y Katie se habían estado intercambiando mensajes en los que se podía leer que Sin se excusaba por no haber podido llegar al encuentro porque se había perdido. He estado cientos de veces y no llegué hasta las 11. Pero agregó que estaba deseando reunirse con ella y que si Katie aceptaba sus disculpas, esperaba que pudieran reorganizar el encuentro para Nochebuena. Deberíamos vernos en un par de semanas. Katie no podría tener la oportunidad de conocer a la enigmática exnovia de Tony hasta Año Nuevo. Mientras tanto, celebró la Navidad acompañada de su familia. La verdad es que fue una Navidad de lo más tranquila. Pasamos una Navidad estupenda, hicimos la típica comida navideña y pusimos adornos. Lo pasamos muy bien todos juntos. La recuerdo como una Navidad muy bonita y tranquila para todos nosotros. Al día siguiente, en Boxing Day, Sabrina tenía planes de ir a Londres por la tarde. Katie aprovechó entonces la oportunidad para cuidar de sus sobrinos. Sabrina llamó a Katie apenas pasadas las 7 de la tarde. Dígame. Le pregunté qué estaban haciendo. Dijo que se habían ido a acostar. Le dije, sí que eres buena. No tenía de qué preocuparme. No me preocupé. Sabía que con ella en mi casa estaban a salvo. Y que ella también allí también lo estaba. Confiaba en que no iba a ir a ninguna parte. Muy bien, hablamos más tarde. Adiós. Pero después de esa llamada, Katie no volvió a contestar el teléfono. No pude comunicarme con ella, así que asumo que los niños duermen. Doy por supuesto que ella está en casa. Supongo que debe tener los auriculares puestos con música, lo cual no era nada nuevo en ella, y que por eso no escuchaba mis llamados. Así que seguí llamando. Entonces decidí dejarle varios mensajes en el contestador. Katie no contestaba. Pero ya habían existido situaciones con Katie en las que no lograba ponerme en contacto con ella. Así que, en ese momento, no se me encendieron las alarmas. Llamé a mi madre y le dije, mamá, volveré mañana a primera hora de Londres. Pero si puedes, ve hasta la casa y asegúrate de que esté todo bien por allí. La madre de Katie había estado trabajando durante la noche del Boxing Day, así que en cuanto terminó su turno fue a casa de Sabrina. En cuanto salí del trabajo, me acerqué a su casa, aparqué y mientras me aproximaba a la entrada, vi una mancha de sangre del lado de afuera de la puerta. En ese momento oí a mis dos nietos decir, abuela, ven corriendo. Ayúdanos. Katie está muerta. No quería alarmarlos más de lo que ya estaban. Así que les pedí que me dejaran entrar, sin levantar la voz ni mostrar pánico. Y entonces me dejaron pasar. Me decían que Katie estaba tirada en el piso de la cocina y que no se movía. Hola. ¿Katie? Pero cuando intenté levantarla, noté que estaba helada. En ese momento me di cuenta de que mi hija estaba muerta. Llamé a emergencias y llegaron a la casa en cuestión de minutos. Aún conservaba una pizca de esperanza. Quería que dijeran que estaba bien, que la llevarían al hospital. Pero se me acercaron y me dijeron, lo sentimos, hemos llegado tarde. Fue entonces cuando comprendí que se había ido. Lo primero que se me pasó por la cabeza es que ni siquiera había podido despedirme de ella. Katie Briscoe había sido brutalmente apuñalada, en 23 ocasiones. Un detalle determinante quedó claro de inmediato. Katie había sido asesinada por alguien conocido.
En el día de Boxing Day de 2011, Katie Briscoe, de 19 años, cuidaba de sus sobrinos en Boreham Wood, Hertfordshire. Su hermana envió a su madre a ver cómo estaban. Cuando llegó, encontró el cadáver de su hija en la cocina. La policía dictaminó que había sido apuñalada 23 veces. En el fondo de mi alma, esperaba que dijeran que habían cometido un error. No podía creer que esto fuera real. No aceptaba que mi amada hija hubiera sido asesinada de ese modo. Incluso cuando me confirmaron que habían asesinado a mi hermana, seguía sin dar crédito a lo que estaba oyendo. No podía entender que alguien quisiera hacerle daño. Pero la casa, ahora escenario del crimen, enseguida empezó a dar pistas reveladoras sobre los últimos minutos de vida de Katie y sobre quién podría haber sido su asesino. No se forzó la entrada a la casa, y ni en la puerta, ni en la zona circundante, había signos de forcejeo, ni de agresión o ataque. Así que quienquiera que Katie hubiera dejado entrar en la casa, la había seguido desde la puerta principal, a través de la sala, y hasta la cocina, donde tuvo lugar el asesinato. Fue ese recorrido lo que pudo demostrar que se trataba de alguien a quien Katie conocía bien. Según mostraban las pruebas, Katie había dejado entrar en la casa a su asesino voluntariamente. La policía enseguida comprendió la magnitud del horror ocurrido después. Katie fue sometida esa fatídica noche, por parte de su asesino, a una agresión cruel, continuada y enérgica. Recibió múltiples puñaladas. Siendo completamente honestos, es una imagen que me acompañará el resto de mi vida. Mientras el equipo forense empezaba a examinar la escena del crimen, se llevaron el teléfono y la computadora de Katie para analizarlos. También revisaron las cámaras de seguridad, y la policía habló con la madre y la hermana de Katie para saber si se les ocurría a alguien que quisiera hacerle daño. Por mucho que lo intentara, no se me ocurría a nadie que pudiera tener la intención de hacerle daño. Para mí, todo el asunto del culpable era confuso y estresante. ¿Cuánto tienes que odiar a una persona para poder cometer contra ella una atrocidad así? En una de nuestras entrevistas con la familia de Katie, supimos que estaba metida en una relación amorosa. Sabían que tenía novio, pero no pudieron darnos mucha más información sobre quién era él. Fue a través de múltiples conversaciones con los amigos de Katie, como pudimos identificar que la persona con la que tenía una relación íntima se llamaba Tony Busby. La pareja había hecho todo lo posible por mantener su relación en secreto. Pero la policía tenía ahora una pista que seguir para esclarecer el crimen. Las primeras investigaciones policiales sobre Tony Busby indicaron que no tenía antecedentes penales, pero por suerte, pudimos encontrar su dirección. Los agentes acudieron al domicilio del joven para hablar con él. Hola, ¿Tony Busby vive aquí? La primera vez que fuimos a casa de Tony Busby, solo vimos a su madre. ¿Le ha pasado algo? Entonces le preguntamos si sabía lo que había hecho la noche anterior. Y poco después, volvió a salir. Les contó a los agentes que Tony había salido la noche del 26 y que había vuelto a casa sobre las 8:30, solo para recoger su identificación. Nos vemos. Adiós. Nos dijo que lo hizo para poder ir al pub. Afirmó que luego volvió a salir y que regresó sobre las 10 de la noche. Lo curioso de su testimonio es que, según les contó, cuando él volvió a casa a las 10, estaba de muy mal humor. Gracias, señora Busby. A ustedes. Como los agentes no habían logrado hablar con Tony Busby, tuvieron que volver a la casa poco después, y esta vez, él sí estaba allí. Buscamos a Tony Busby. Soy yo. Le dije que quería hablarle de Katie. Le dije que sabíamos que eran novios, se puso a la defensiva y afirmó que no estaba en una relación con ella. No. Supuse que siendo un joven de 18 años, a Tony no le gustaría hablar de novias delante de su madre, así que le pedí que viniera a la comisaría, donde podríamos hablar en privado. Muchas gracias. En el auto, Tony confirmó que conocía a Katie y que habían hablado por teléfono la noche anterior, mientras él caminaba hacia el supermercado de la zona y ella cuidaba a los niños. Llegó a casa sobre las 8:30 de la tarde. Teníamos dos versiones distintas. Así que teníamos un lapso de tiempo de 90 minutos. En esa hora y media no podíamos establecer con certeza en qué lugar había estado Tony Busby o qué había estado haciendo. A simple vista, parecía que Tony Busby tenía algo que ocultar. En ningún momento de camino a la comisaría nos preguntó por qué estábamos allí, ni qué le había pasado a Katie ni qué queríamos saber de ella. Su comportamiento en ese viaje activó enseguida las alarmas de los dos agentes. Fue en ese preciso momento cuando todo nos quedó bastante claro. Tomando en consideración el hecho de que Tony Busby y Katie tuvieran una relación,
Y el hecho de que quien asesinó a Katie había entrado en la casa voluntariamente, si a todo esto también sumamos el hecho de que la madre de Tony había dado unas declaraciones a la policía, totalmente diferentes a la versión de su hijo, nos apresuramos a declarar a Tony Buzbee como principal sospechoso del asesinato de Katie. El 27 de diciembre de 2011, en la comisaría de Hatfield, Tony Buzbee fue detenido como principal sospechoso del asesinato de Katie. Una vez efectuada la detención de Tony Buzbee, le incautaron la ropa y le efectuaron un examen forense. Fuera de la comisaría, se presentó su domicilio para realizar también un examen forense. A la mañana siguiente, Tony Buzbee dijo que necesitaba hablar con un agente. Me hizo lo que llamamos una declaración significativa. Me confesó que nos había mentido la noche anterior y que le había tenido que hacer un favor a un amigo. ¿Esto te va a meter en problemas? El favor que había hecho le metería en problemas tanto a él como a sus amigos. Luego pidió hablar con un abogado antes de seguir con su confesión. La pregunta más importante en ese momento era, ¿cuál era ese secreto y a quién protegía Tony? Más tarde ese mismo día, el 28 de diciembre de 2011, Tony Buzbee confirmó lo que había dicho en el interrogatorio, con un comunicado. Por la presente confirmo de forma categórica que no estoy al tanto ni tengo conocimiento alguno sobre ningún asesinato. Tony Buzbee afirmaba que aunque no tenía relación alguna con el asesinato de Katie, sí que confesaba haber cometido un delito la noche del Boxing Day de 2011. No tengo nada más que agregar. Durante el resto del día, Tony Buzbee se negó a dar más detalles. Sin embargo, a las 10:30 de la noche, pidió hablar con la policía. Quiero contarles con detalles lo que en verdad ocurrió aquella noche. Parecía que Tony Buzbee estaba listo por fin para hablar de lo que había sucedido la noche del asesinato de Katie. Tony Buzbee declaró que en el día de Navidad se había puesto en contacto con un amigo suyo, un chico llamado Dan 3, a través de un mensaje en el chat de Facebook. Al parecer, Dan 3 no solo era amigo de Tony Buzbee, sino que también era amigo virtual de Katie e intercambiaba mensajes con ella con regularidad. ¿Eres la Katie que sale con Tony? Sí, exacto. Bueno, soy Dan. ¿No te ha hablado de mí? Pero en esa ocasión, en Navidad, estaba manteniendo una conversación con Tony Buzbee. ¿Puedes quedar para vernos hoy? Necesito pedirte un favor. Claro, no hay problema. Nos dijo que Dan 3 había llegado a su casa para recogerlo después, sobre las 7 de la tarde, en Boxing Day. Dijo que mintió a su madre, que le dijo que iba a ir al bar con otro amigo, ya que 3 tenía muy mala reputación, y no quería que ella se preocupara. Y cuando ya estaban dentro del auto, Dan 3 hizo honor a esa reputación. Me dijo que necesitaba un favor y que si podía recoger unas drogas para él. Tony Buzbee dijo que se había planteado seriamente el hacerlo. Pero como Dan 3 se había portado muy bien con él en el pasado, estaba dispuesto a asumir el riesgo y recoger las drogas en su nombre. Dan 3 dijo que tenían algo de tiempo entre la hora del encuentro y la hora a la que habían quedado para recoger las drogas. Así que empezaron a charlar sobre lo que habían hecho para Navidad y se pusieron al día. Al cabo de un rato, Dan 3 desvió la conversación hacia Katie y preguntó si Tony Buzbee había hablado con ella. Dan 3 le sugirió entonces a Tony Buzbee que hiciese una llamada a su novia. Tony Buzbee dijo que entonces salió del coche e intentó llamar a Katie, con la que mantuvo una conversación relajada. Mándale saludos. En ese momento, le dijo que estaba cuidando a sus sobrinos. ¿Entonces estás de niñera? Les dijo a los detectives que le pareció que Dan 3 parecía bastante interesado en el hecho de que Katie estuviera cuidando sola a los niños, en la casa de su hermana. Entonces, Tony Buzbee contó que Dan 3 sugirió que, como le sobraba tiempo, podían ir a tomar una copa. Tony dice que no tenía su identificación. Así que volvieron a su casa. Tony entró y subió a buscarla. Pero Tony Buzbee nunca llegó al pub. Se dieron cuenta de que no les alcanzaría el tiempo para ir a tomar algo. Así que Dan 3 lo llevó al lugar donde debía recoger la droga. Afirmó que luego lo acercó hasta una pradería. Dan 3 le indicó dónde estaba el banco. ¿Esperarás por mí un rato? Vuelvo en una hora. 3 le dijo que esperara allí, que el hombre le traería las drogas y que él volvería en una hora. Dan 3 no le dijo a dónde iba. Y Tony se limitó a esperar por él en el banco del parque. Estuve sentado en el banco esperando por 20 minutos.
Me quedé sentado con la droga en el regazo 20 minutos más, preguntándome dónde estaría Dan, y entonces apareció. Me sirve. ¿Es eso? Sí, vamos. Dan 3 volvió entonces al lugar del encuentro, y los dos regresaron al auto. Cuando Tony volvió a ver a su amigo tras 40 minutos esperando fuera en medio del frío, Dan 3 parecía muy agradecido por la ayuda que le había prestado. Tony Buzby declaró que Dan 3 le miró las manos, notó que las tenía frías, y le dio un par de guantes. Dale, ponte esto. Muchas gracias. Al cabo de unos segundos, sintió las manos mojadas, así que se quitó los guantes. Cuando se miró las manos, vio que las tenía manchadas de sangre. Tony afirmó tajantemente que los guantes de Dan 3 estaban totalmente empapados de sangre. Le impactó mucho ver la sangre en sus manos, así que se deshizo de ellos tirándolos en el suelo del auto. ¿Qué cosa es esto? Y 3 no respondió, se limitó a mirar al frente y recorrió la corta distancia que quedaba hasta la casa. Dan 3 se marchó. Entonces, Tony Buzby, con las manos aún manchadas de sangre, entró en su casa. Déjame en paz ya. No quiero hablar. Cuando llegó a casa, subió y se lavó las manos en el lavabo de arriba. Tony Buzby se enfrentaba con sorpresa a su nueva realidad. Había encubierto, sin querer, el asesinato de su novia. Tony Buzby declaró que, desde su detención, había estado pensando en lo ocurrido la noche de Boxing Day. E incluso pensó que Dan 3 podría haber sido el responsable de lo que le había pasado a Katie. Puede que hayan confirmado que Dan 3 era el verdadero asesino de Katie. La policía estaba segura de que Katie conocía a su asesino. Y según parecía, además de ser amigos en Facebook desde hacía 6 meses, Katie y Dan 3 se habían conocido en persona. Tony Buzby creía que Dan 3 había visto a Katie solo una vez. Parece que se topó con ella en Boreham Wood y la reconoció por la foto de su perfil de Facebook, así que se acercó a ella y se presentó. La policía necesitaba encontrar urgentemente a Dan 3. En la mañana del 29 de diciembre, informé al equipo de investigación. Localizar a Dan 3 se había convertido en una prioridad absoluta. La única información que teníamos sobre Dan 3 era lo poco que él mismo compartía en su perfil personal de Facebook. Era un chico de 19 años y era de Londres. Teniendo tan pocos datos en nuestro poder, nos propusimos tratar de identificarlo a partir de diversas bases de datos. Por ejemplo, lo intentamos a través del padrón electoral. Lo que buscábamos era cualquier rastro que seguir. Cualquier dato que nos ayudase sobre alguien llamado Dan 3. Tony Buzby dio toda la información que pudo sobre su amigo a la policía, para ayudarles a localizarlo cuanto antes. Describió el auto de su amigo como un Volkswagen Golf de color verde. Sin embargo, no pudo darnos el número de matrícula. También nos comentó que había conocido a Dan 3 por su interés mutuo por el karate. Eso parecía que nos servía, y nos proporcionó nuevas líneas de investigación. Entonces, se inició la búsqueda para dar con Dan 3. A pesar de la limitada información que Tony Buzby nos había dado, teníamos algunas vías que podíamos seguir según los nombres que nos había dado, el auto de Dan 3, y los encuentros con él en un club de karate. ¡Qué sorpresa! Eres tú. De todas las verificaciones que realizamos en aquel momento en todas las bases de datos a las que teníamos acceso, no había rastro de ninguna persona viva cuyo nombre correspondiera con el de Dan 3 en el Reino Unido. Los detectives se dieron cuenta de que el verdadero asesino de Katie tenía que encontrarse delante de ellos. Resultó que Dan 3 en realidad no existía. Era un personaje completamente ficticio. Alguien inventado por la mente perversa de Tony Buzby. A medida que la idea de Dan 3 se evaporaba frente a sus ojos, también lo hacía la nube de mentiras con la que Tony Buzby había intentado ocultar la horrible verdad. La policía estaba segura de que él era el verdadero asesino de Katie Briscoe. Y con esa claridad, toda la enmarañada red de mentiras se hizo visible. Teníamos 4 perfiles de Facebook. Dan 3, Shane Plum, Sin Darwin y Crystal Stengard. Los 4 estaban conectados con Tony y Katie. Todos ellos habían sido creados en el portátil de Tony Buzby, y todos desde su propio domicilio. La inquietante realidad que rodeaba al caso era que estos 4 amigos eran totalmente ficticios, personajes imaginarios, creados en el ordenador y la habitación de Tony Buzby, con el objetivo de manipular a Katie Briscoe. Bajo mi punto de vista, esos 4 perfiles de Facebook ficticios fueron creados con la única intención de atraer a la pobre e inocente Katie al retorcido mundo de fantasía de Tony. Con esa estrategia,
Este individuo pretendía mantenerla engañada, para que él pudiera cometer este horrible crimen. Esta revelación fue la que dio un cariz siniestro a los acontecimientos sucedidos en la noche del 23 de diciembre. Aquellos que condujeron posteriormente al asesinato de Katie, Sin Darwin y Katie, quedaron en encontrarse en un lugar lejano. Pero Sin Darwin, en realidad, no existía. No conozco Boreham Wood, así que sería más fácil si le acompañaras a Katie al lugar de siempre, Tony, y nos vemos allí. Esa reunión del día 23 de diciembre había sido orquestada y planeada por Tony Buzbee. Si tenemos en cuenta que lo que esta persona buscaba era llevar a Katie a un lugar rural remoto, de noche y en plena oscuridad, estoy convencido de que planeaba asesinar a esta chica en ese mismo momento y lugar. Parece pura casualidad que Katie escapara sin querer de Tony Buzbee aquel día, simplemente por decirle que su hermana se había dado cuenta de que, esa noche, se iba a encontrar con él. Este maldito gran cobarde. Porque no tiene otro nombre. Comprendió que no era el momento indicado. El deseo de Tony de intentar salir impune del asesinato hizo que Katie tuviera una última Navidad con su familia. Sabía que vendría a verte, y no me dejaba en paz. Lo siento. Está bien, olvídalo. Pero está muy claro que Tony Buzbee seguía decidido a terminar su perverso plan y matar a su novia. Afortunadamente, también fuimos capaces de recuperar del portátil de Tony Buzbee el historial de búsqueda con todos los detalles de sus accesos en los días y semanas previos al brutal asesinato de Katie. Y sabemos que buscó cosas como cómo deshacerse de un cuerpo, cómo quemar un cuerpo o incluso cómo cavar una tumba. El brutal asesinato de Katie fue sin lugar a dudas premeditado. El motivo subyacente pondría de manifiesto la fantasía más depravada y perversa de Tony Buzbee hasta la fecha. La noche de Boxing Day de 2011, Katie Briscoe, de 19 años, fue brutalmente asesinada mientras cuidaba a sus sobrinos. Su novio, Tony Buzbee, fue detenido, pero afirmó que Dan 3, amigo suyo y de Katie en Facebook, la había matado. He llegado a una conclusión demasiado impactante para mí. Para serte sincero, necesito que no sea cierta. Pero tengo mis sospechas de que mi amigo Dan podría estar relacionado con todo este asunto. La policía terminó descubriendo que Dan 3 y otros 3 amigos de Facebook que Buzbee había presentado a Katie por internet no eran más que producto de su perversa imaginación. Tony Buzbee había sido el responsable del asesinato de Katie. Pudimos recuperar imágenes de una cámara de seguridad pertenecientes a la mañana del 27 de diciembre, y en esas imágenes se podía ver a Tony Buzbee caminando por la calle. Llevaba en la mano una gran bolsa de basura negra. Si me preguntas qué era, te contestaría que esa bolsa de basura contenía toda la ropa que Buzbee llevaba puesta en el momento en el que asesinó a Katie, así como el arma homicida. A pesar de los titánicos esfuerzos que hicimos por recuperarla, desgraciadamente, nunca lo conseguimos. Aunque negaba tajantemente haber matado a Katie, la intrincada red de mentiras de Tony Buzbee se estaba deshaciendo. Los policías forenses encontraron rastros de sangre en la puerta principal del domicilio de Tony Buzbee. Quienquiera que haya sido, se había manchado las manos de sangre de la víctima. Recibimos el resultado del laboratorio. El informe determinaba que la sangre encontrada en la puerta de Tony Buzbee era de Katie Briscoe, y en ese momento fue cuando tuvimos pruebas suficientes. Y entonces, procedimos a presentar cargos contra él. 4 días después del asesinato de Katie, el 30 de diciembre de 2011, Tony Buzbee fue acusado y puesto en prisión preventiva. El 5 de julio de 2012, comenzó el juicio en la Corte Real de St. Albans. En esa primera sesión, Tony Buzbee se declaró no culpable. Fuimos capaces de demostrar categóricamente que todo lo que esgrimía en su defensa era mentira. Pero aún así, se declaró inocente y se aferró a ese relato. Estaba ahí de pie, y entonces comentó, ¿quién querría hacerle daño a Katie? Tenía razón, ¿quién querría hacerlo? Pero él lo hizo. La fiscalía reveló que se trató de un asesinato calculado, premeditado y escalofriante. Tras el primer intento fallido de asesinato, ocurrido en la noche del 23 de diciembre de 2011, Tony Buzbee no quiso perder más el tiempo y comenzó a poner en marcha su plan B,
Katie, he estado pensando y necesito hablar contigo. ¿Nos vemos en Boxing Day? ¿Te puedo llamar ahora? Por lo tanto, acordaron tener una conversación por teléfono alrededor de las 8 de la noche en Boxing Day. Tras estar hablando por teléfono con Katie, la tarde del 26 de diciembre de 2011, regresó a casa cerca de las 8:30, tal y como su madre le había dicho a la policía, pero no había vuelto para buscar su identificación, como ella creía. Creemos que regresó a casa sobre las 8:30 para buscar un cuchillo con el que atacarla, ya que sabía con seguridad que estaba sola en la casa. Y luego salió de nuevo de su domicilio. Tenemos constancia de que realizó una breve llamada telefónica a Katie poco después de las 9 de la noche. Yo infiero que esa llamada breve la hizo Tony Buzbee con el único propósito de asegurarse de que Katie estuviera sola y confirmar así que tenía el camino libre para ir a matarla. Una vez dentro de la casa, se aprovechó de que estaba sola y la atacó. Sabemos que regresa a su casa en torno a las 10 de la noche. También conocemos, gracias a la propia descripción de su madre, que estaba de muy mal humor. Ya de vuelta en casa, buscó en internet cómo borrar su perfil de Facebook, pero no tuvo éxito, así que, lo que decidió hacer, fue archivar los mensajes que existían entre él y Katie. A la mañana siguiente, se deshizo de la ropa y del arma dentro de la bolsa de basura. La horrible realidad de lo que Tony Buzbee había podido hacerle a alguien como Katie era innegable. Durante más de 6 meses, había manipulado a la joven de 19 años, y la había convencido de mantener la relación en secreto, para que cuando cometiera su monstruoso crimen no hubiera nada que los relacionara. Pero todavía quedaba un misterio por revelar: el verdadero móvil del asesinato de Tony Buzbee. Estuve convencido, desde el primer día, de que este crimen tenía una móvil sexual. Y sigo pensándolo, a pesar de que determinamos que Katie no había sido agredida sexualmente. Está documentado que existen algunas personas que obtienen satisfacción sexual, infligiendo heridas cortantes a sus parejas sexuales, o incluso a ellos mismos. Y de hecho, el juez del caso confirmó mis sospechas en su sentencia, ya que declaró que estaba totalmente convencido de que se había tratado de un delito de móvil sexual. El tipo de actividad en Internet de Tony Buzbee, tanto antes como después del asesinato del 26 de diciembre, apoyaba esta teoría. Tony Buzbee había estado buscando ese tipo de contenido en Internet y había visualizado material pornográfico antes de cometer el delito. En mi opinión, un aspecto bastante inquietante de todo este caso era que, al mismo tiempo que buscaba y veía este tipo de material, también estaba mirando el perfil de Facebook de Katie y entonces decidía enviarle mensajes. La totalidad de los sitios web que visitaba eran con contenido de violaciones de todo tipo, de chicas sumisas de raza negra y de violaciones a chicas negras. En cuanto lo supe, quedé estupefacta. Para ser conscientes de su total obsesión, al volver a casa tras haber asesinado a Katie, cuando habían pasado 1 o 2 horas después de haber regresado, Tony volvió a ver material pornográfico. La forma en que Katie fue atacada, junto con los momentos en que Tony Buzbee vio contenido pornográfico de violaciones, demuestra que el asesino de Katie no solo tenía en mente asesinar. Recuerdo que llamé al teléfono en varias ocasiones y dejé bastantes mensajes en el contestador, así que estoy segura de que mi voz se escuchó en toda la casa. Katie, ¿podrías atender el teléfono, por favor? El móvil, sin dudas, era sexual. Y le agradezco a Dios todos los días que ese tipo los oyese, se asustase y se fuera. Porque eso que pudo haber querido hacerle a mi hermana, nunca lo logró. Varios meses más tarde, el 24 de julio de 2012, Tony Buzbee fue declarado culpable del asesinato de Katie Briscoe. Fue condenado a cadena perpetua, con un periodo mínimo de cumplimiento de 25 años. No tiene ningún tipo de remordimiento. Ha sido capaz de quitarle la vida a una de las personas más adorables que jamás habría podido tener la suerte de conocer. ¿Con qué propósito? Siento un profundo y absoluto desprecio por él. Desde la cárcel, 1 año después, en 2013, Tony Buzbee pidió ver a la policía para hacer una confesión sobre su crimen y pedir perdón a la familia de Katie. Pero cuando la policía le interrogó, el asesino parecía estar jugando una vez más a sus retorcidos juegos mentales. No proporcionó ninguna información sobre cómo lo había hecho o por qué lo había hecho.
Además, sugirió que en realidad había cometido el crimen en un momento en que perdió la conciencia. Me parece de pésimo mal gusto. Sugieres a la justicia que quieres que la familia sepa que estás arrepentido, pero luego no les das ninguna de las respuestas que necesitan. ¿Puede devolvernos sana y salva a mi hermana? ¿Volverá ella algún día? Entonces, ¿por qué deberíamos perdonarlo? En verdad considero que Tony Buzbee es un individuo altamente peligroso y manipulador. Y creo totalmente que todo el mundo está mucho más seguro con él tras las rejas. Mientras Buzbee está obligado a vivir la mayor parte de su vida adulta tras las rejas, la familia de Katie tiene que hacer frente, cada día, a su pérdida. Nunca lograré entenderlo. Pero al mismo tiempo, tengo que hacerlo. He aprendido a volverme fuerte. Hay momentos en los que siento que llevo 2 años durmiendo. Desearía que alguien me despertara, que alguien me dijera que solo fue una pesadilla. Le estaría eternamente agradecida a esa persona porque no puedo pasar página. No puedo aceptar el hecho de que me la hayan arrebatado.